Amigos y amigas de Al Filo, tengan muy buenas noches. Hoy, como anuncié el día de ayer, vamos a tener una edición muy especial porque vamos a dejar la coyuntura global, vamos a dejar a Donald Trump tranquilo, vamos a dejar la coyuntura política nacional también a un lado para conversar sobre la vida y obra de Mario Vargas Llosa. Y hay muchísima gente que ha dado su opinión, todo el mundo tiene una opinión sobre Vargas Llosa, buena, mala, regular, apasionada o no apasionada, y yo he decidido invitar a Max Hernández, psicoanalista, secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, y que además fue en su juventud dirigente universitario en la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos y también en la Federación de Estudiantes del Perú, allá por los finales de los años 50. Y entonces, qué mejor que Max Hernández, que es casi contemporáneo con Vargas Llosa, para hablar sobre el Nobel peruano que nos ha dejado el día domingo. Bienvenido, Max, un honor tenerte en el programa. Es un honor para mí, Javier, y te agradezco esta oportunidad difícil. Te digo por qué. Porque tengo que recurrir a una memoria que tiene ya sus agujeros, y por otro lado es muy difícil hablar de hechos antiguos y sobre una persona a la cual me unió una muy importante amistad. Y la amistad es difícil porque uno puede caer en varias tentaciones. En la tentación del ditirambo. Como es mi amigo, tengo que decir maravillas de él, o puede caer en la tentación de tomarse varios selfies y aparecer más que el invitado. Que son costumbres, la primera es una costumbre muy limeña además, ¿no? Muy limeña. Bueno, entonces voy a tener que caminar por una cuerda floja de esta persona cuya amistad valoro muchísimo, me honró muchísimo, y por supuesto que es un grande, y por supuesto que hay una distancia muy importante entre lo que llegó Mario Vargas Llosa a ser con aquello que era cuando nos conocimos en San Marcos, primero, levemente ahí, posteriormente gracias a César Calvo, y luego con mucho más intensidad en alguna visita a París, y mucho más cuando compartimos varios años en Londres. Bueno, luego acá en Lima nos vimos mucho y puedo hablar de todo eso con cierta, ¿cómo podría decir?, verdad, porque estoy hablando de alguien al que conocí, no solo de oídas. Claro. Ahora, te quería preguntar justo, vayamos a los inicios entonces, ¿no? Comencemos por ahí. San Marcos. El San Marcos de fines de los 50, Vargas Llosa ingresó unos 3 años antes que tú a la universidad, termina el 58. ¿Cómo era el San Marcos de ese momento? Para ubicarnos en el terreno de ese encuentro entre ustedes. Mira, San Marcos de aquel momento, yo entré el 56. San Marcos era 55. Estaba en las postrimerías del gobierno de Odería. Se veía una agitación que para alguien que como yo venía de un colegio de curas, el mismo colegio en el que estuvo Mario antes de entrar a Leoncio Prado, el colegio La Salle, fue para mí el descubrimiento del Perú. Y en ese descubrimiento del Perú, pues habían 3 posiciones muy nítidas que se veían en un primer momento, que era el aprismo, el comunismo y una derecha entre ilustrada
y un tanto reaccionaria. San Marcos fue para mí deslumbrante. Y Mario Vargas era un hombre que con un grupo muy importante de gente, a la cual yo miraba un poquito de lejos, porque pese a que Mario tiene apenas 2 años y un poquito más que yo, era ya alguien cuajado y andaba pues con gente como, voy a nombrar gente como Dale. Pablo Macera, como Carlos Araníbar, que eran ya profesores cuando yo entré, pero eran gente muy cerca, Hugo Neira, Isaac Humala, todos ellos eran gente muy interesante, amén de otros grupos de derecha que eran, por otro lado, gente muy pensante, gente sobre todo de la Facultad de Derecho, los Quesada, por ejemplo, y en el grupo este, más bien de izquierda, habían pues sectores y sectores. Estaban, por supuesto, el grupo en el cual Mario estaba, que era el grupo Cahuide, pero estaban también los trotskistas, que eran muy interesantes, y los anarquistas. Estaba, pues, un descendiente de Guanay, estaba también alguien que era muy cercano a Fonquén. Al lado de San Marcos estaba la famosa librería Cosmobiblión, que es muy interesante, a la que íbamos con Mario, cuyo dueño era Pedro Durán, que había compuesto un vals, además, pero a cuyo hijo le había puesto Gavroche, el Nada menos, el personaje, personaje de Los y lo había Miserables. entrenado a que recogiera casquillos, exactamente como el personaje de Los Miserables. Eso era un San Marcos bastante movido políticamente hablando, bastante, ¿cómo podría decir? Bohemio también. Estaban los bares, el Chino Chino, estaba el Palermo, al cual uno miraba en doblegada distancia porque daba un poco de temor. Y yo veía a Mario, pero en ese momento no tenía una idea muy grande de quién era él o quién podría ser él. Y porque además, claro, 2 años de diferencia en la universidad puede ser como de edad, puede ser como una década, porque tú eres el nuevo que llegas y ellos ya son los que están. Pero además tú has mencionado, al mencionar a Vargas Llosa, has mencionado a Pablo Macero, Neira, Carlos Araníbar, todos ellos muy cercanos a Raúl Porras, que era otra Toditos, todos figura. ellos. Mira, y hablando de eso, yo recuerdo haber ido a las clases de Porras, porque en ese momento Premédicas quedaba en el mismo local, en la La casona, casona. y yo iba a las clases de Porras que eran deslumbrantes y que realmente se llenaban hasta el borde. Que era absolutamente increíble. Bueno, habían profesores impresionantes. Don José Russo Delgado, por ejemplo, estaba Luis Felipe Alarco, estaba también Augusto Salazar Bondi, estaba allí Carrillo. Entonces, y circulábamos en los patios, el patio de letras, el patio de derecho, etcétera, etcétera, y comenzábamos a escuchar nosotros, estudiantes de medicina, nombres que nos impactaban, ¿no? A G. Carrillo hablar de Heidegger, o cuando en las clases de introducción a la filosofía Luis Felipe Alarco nos hablaba de la muerte de Sócrates, y bueno, entonces ese San Marcos marcó mucho, creo yo, a Mario, como debe haber marcado a mucha gente de esa generación, y a mí me marcó definitivamente. Ahí en San Marcos era, si no eras un hombre inclinado a la derecha, tú pues oscilabas entre la simpatía por el APRA o la simpatía por la izquierda. La izquierda, No había, o sea, porque las diferencias eran muy marcadas y muy claras en términos políticos. sí, sin embargo, mira, estando yo en medicina, por la lucha por la reforma universitaria,
formamos un vínculo muy fuerte con el APRA, siendo yo un hombre de izquierdas y que había sido elegido por un frente de izquierdas, en el cual estaba Acción Popular también. Entonces, para volver a lo de Mario, poco más tarde lo conocí, como te repito, gracias a César Calvo. César Calvo. Me habló de este hombre que era un tipo absolutamente extraordinario, brillante, etcétera, etcétera, y lo pude conocer, pero no muy intensamente. Mi gran vínculo con Mario, iba a decir con San Marcos, mi gran vínculo con Mario se hace en Europa. Primero, muy brevemente, estando él en París, él hablaba del Hotel Vetter, donde estaban casi todos los peruanos. París era un sueño para nosotros. Acuérdate de la pobre gente de París que escribe Sebastián Salazar. Claro. Claro. Pero es el lugar a donde todos querían llegar, además, ¿no? Absolutamente, absolutamente todos. Y era pues un lugar absolutamente deslumbrante, ¿no? Deslumbrante en el mito y deslumbrante en la verdad. Es decir, tú tenías para ir allá, disculpa la tontería, pero tenías que saber pedir una sopa a l'oignon para hablar de la sopa de cebolla, claro. ¿No es cierto? Y te decían que había que ir a ese restaurante en el mercado, al pie de collón. Bueno, ahí conozco, repito brevemente a Mario, conozco también a Julio Ramón Ribeiro y, bueno, estaba Ruiz Rosas, el pintor. Bueno, había una cantidad de seres y estaba un peruano mítico, Max Brown, hermano de Herman. De Herman Brown, del pintor. Bueno, pues yo era un poco menor que ellos y trataba de meter un poquito mi nariz en las pocas visitas que yo había hecho por allá. Cuando más tarde yo tengo una beca en Londres, Mario Vargas está en Londres. Claro, él estaba ya viviendo allá ya cuando estaba viviendo, llegas. Exacto. Y ahí establecemos una amistad muy fuerte, esas amistades que tienen los exiliados, por llamarlos de alguna manera, no es que fuera ni él ni yo realmente exiliados, pero somos dos peruanos ahí y estábamos con las familias, estaba yo con mi mujer en ese momento, Mario con Patricia, nuestros hijos, y nos veíamos mucho con Mario. ¿Y qué fue lo que genera esa conexión? Porque claro, tú puedes conocer a otros, podrías haber conocido a otros, pero ¿qué es lo que produce ese vínculo, ese lazo que se teje? Mira, había en Mario una apertura muy grande. Ya era un personaje en la época de Londres y hubo una enorme simpatía desde el primer momento. Yo soy aficionado a la lectura y recuerdo que Mario me recomendó algunos libros que me parecieron a mí absolutamente necesarios, deslumbrantes si quieres. Uno que creo que está traducido ahora al español, que se llama A la estación de Finlandia. Claro. Extraordinario libro. Y luego la otra cosa, él tenía interés en el psicoanálisis. Un gran interés en el psicoanálisis y yo tenía mucho interés también en la Guerra Civil Española. Mi madre era una señora española, ella muy cercana más bien a los nacionales, pero me hablaba de algunos parientes míos, españoles, del lado español, que eran más bien cercanos a la República. Y mi padre, que era limeño, mazamorrero, era muy amigo de 3 españoles, un catalán, un vasco y un andaluz, y los 3 republicanos. Y en ese momento mi madre, que era, repito, muy cercana ideológicamente a los nacionales, muy católica, pero tenía una apertura, y con Mario comenzamos a hablar de todo eso, y Mario conocía muy bien la Guerra Civil Española. La conocía maravillosamente bien, y bueno,
era también hablar de Federico García Lorca y otra cosa, el cine. Ajá. Mario era un enorme aficionado al cine. Hemos visto Bueno, varias y en películas de esa Buñuel. década, ¿no? De los años 60, Sí, que claro. fue una década Fue increíble para el increíble, cine. absolutamente increíble. No estoy hablando solo de todo el neorrealismo italiano, estoy hablando también de Buñuel y las cosas que daba de Buñuel que daban. Estoy hablando de Bertolucci en El último tango. Bueno, íbamos muchísimo al cine y además salíamos los fines de semana a visitar los alrededores de Londres, o algo más que los alrededores, York, Chester, el sur. Entonces fue creándose una muy, muy intensa amistad. Y en ese momento Mario estaba escribiendo un libro que a mí me parece extraordinario. Hay muchos libros Sí, claro. extraordinarios, yo sé el impacto que produjo La ciudad de los perros, pero el libro que para mí lleva una suerte de presencia en mi corazón y en mis afectos es Conversación en la Catedral. Que es la época de Odría, digamos, Es la ¿no? recreación de De todo la aquello dictadura. y hemos conversado muchísimo de eso. Y hemos incluso conversado de las piezas biográficas que podrían corresponder a algunos de los personajes que es mejor callar. Entonces se fue creando esa poderosa, poderosa amistad, que era una amistad entre familias también. Claro, con lo que cuenta. Hablo de otras cosas muy cercanas al afecto, ¿no es cierto? Recuerdo haber ido, estoy cayendo en el anecdotario anal, Ah, pero dale, eso ¿no? no, no. Pero recuerdo haber ido con Nanya, que era mi mujer en ese Ujú. momento, y con Patricia y Mario a un festival de Serrat Ajá. en el teatro en Barcelona, extraordinario, y Serrat al final canta en catalán, y cuando empieza a cantar en catalán y aplauden, se prendían las luces y los aplausos paraban en seco, y a la hora de salir los grises, así les llamaban a la Guardia Civil, Claro. estaban separados apenas por 1 metro, y tú tenías que salir sin tocarlos, ¿no? Porque podía ser considerado Una una, agresión. una agresión. O otras cosas que vale la pena recordar, y recordar por qué. Porque yo creo que Mario ha sido un hombre de convicciones. Pero como también diría, creo Nietzsche, una convicción es una maravilla, pero a la postre se vuelve una cárcel. Ahora, a eso quería ir, porque Mario Vargas Llosa tuvo posiciones muy firmes en diferentes momentos sobre diferentes procesos políticos y sobre diferentes corrientes políticas, ¿no? Su simpatía por la Revolución Cubana, o sea, además estuvo ahí, ¿no? Y nunca la negó, claro, digamos que se distanció, rompió con la Revolución, pero no es que borró nada, digamos, de su pasado. Y luego también, bueno, viene su adhesión al liberalismo, ¿no? Y que es además uno de los impactos mayores de él fuera de la literatura, en la política peruana. O sea, y luego, claro, en la fase final, una suerte de desencanto también con la democracia, ¿no? Lo hemos hablado la otra noche, justamente el día que falleció Vargas Llosa, pero era un convencido, o sea, estaba plenamente convencido de lo que pensaba, o sea, más allá de que uno pueda discrepar o simpatizar. Cierto. Y tenía esa convicción y esa apuesta por sus convicciones. Y yo sí creo que es muy importante, dado que la vida de Mario ha discurrido en una parte importantísima del siglo XX y una parte muy importante del siglo XXI, tomar su biografía como una suerte de itinerario personal de una historia política más grande, peruana, latinoamericana y tal vez mundial. Cuando Mario adhiere a la Revolución Cubana, bueno, quien no era en ese momento fidelista es porque no tenía ninguna idea de lo que pasaba en el mundo. Toda la juventud fue
fidelista. Claro, es algo que no se entiende visto por mucha gente ahora. Ah, sí, ahora no Claro. tienen la menor idea. Ojo, que los fidelistas de ese momento cantábamos el himno del 26 de julio. Ujú. No. Entonces, incluso algunos de nosotros, simpatizantes de la revolución y de Fidel, nos llama la atención el giro más hacia una postura más radicalmente ideologizada en el comunismo. Y Mario siente que eso sigue siendo correcto. Yo lo creo también, pero con un poco menos de entusiasmo. Yo creo que acá se trata de temperamentos, ¿no es cierto? Yo, bueno, te iba a decir que no quería hacer un selfie, pero de mí decían que era un hombre de izquierda mal acostumbrado, o sea, acostumbrado a la buena vida, ¿no es cierto? Mario probablemente también, pero para Ahora, mí pero- eso pero- pesaba más. Pero tenía una cosa del creyente, ¿no? Sí. Eso es lo que uno siente y claro, ahí un poco la pregunta que te quería hacer es que ese creyente fervoroso tiene de pronto grandes decepciones, porque aquello en lo que cree no es lo que él creía. Le pasa con Fidel Castro claramente, ¿no? Y me estaba acordando una conversación que tuve con el historiador Carlos Aguirre sobre las cartas del Boom, este libro donde está esta correspondencia increíble entre los cuatro grandes del Boom, y cómo Vargas Llosa es el primero en realidad de los intelectuales que critica a Fidel ya por la postura frente a la invasión a Praga, incluso antes De del lo de tema Padilla. Padilla, sí, claro, yo de eso me acuerdo muy bien, me acuerdo perfectamente. Y me acuerdo porque habían pasado cosas muy curiosas, te cuento. Yendo a Brasil a un congreso de la Confederación, al de la Unión Nacional, a la Unión Internacional de Estudiantes, llega un húngaro que trae un libro que se llama El fantasma de Stalin, que era un libro de una crítica feroz. Este era un hombre de Nagy, Claro. o sea, un crítico feroz del estalinismo y del comunismo. Y yo había llevado, por recomendación de otro sanmarquino, Fernando Fuensalida, Claro, mi profesor, mi maestro. que también ha tenido una evolución Sí. extraordinaria, y nadie tiene por qué criticarlo porque han sido gente leal a lo que creían en cada momento. Y Fernando Fuensalida me dice, oye, si vas a ir a ese congreso es bueno que leas este libro de Un paso adelante, dos pasos atrás, creo que se llama, sí, ¿no? sí. Sí, porque es una especie de cómo te comportas en Claro, una asamblea. de ¿no? Lenin. Sí, de Lenin. Y cuando vengo acá en la aduana, me confiscan el fantasma de Stalin y me dejan pasar en un paso adelante, dos pasos atrás. Creerían que era un manual de chachachá, me imagino, ¿no? Entonces, Seguramente. Entonces, pero estás tocando otra cosa. Mario es un gran lector en ese momento de toda la obra revolucionaria de las dos maneras, a favor y en contra. Ya cuando hablamos de, por ejemplo, Isaac Deutscher, podemos leer los 3 libros, la trilogía. Claro, y yo le cuento a Mario que yo me he hecho amigo de la viuda de Deutscher. Me he hecho amigo de la viuda de Deutscher porque la viuda de Deutscher era muy amiga de una gran psicoanalista, Hannah Sigal, amiga mía. Ya. Esta gran psicoanalista trotskista me invitaba a su casa cuando venía. Entonces Mario estaba absolutamente fascinado por la vida de Trotsky. Luego, otra cosa importante también creo que vale la pena es de Koestler. Arthur Koestler. Sí, de Arthur Koestler. Ahí, para decirte que Mario tenía todavía dudas de si Koestler era un hombre que había actuado por convicción o si había sido medio seducido por el capitalismo.
Muy pronto se dio cuenta que no había ninguna seducción. Ese libro, Oscuridad al amanecer, Sí, es un libro notable. absolutamente notable y extraordinario. Entonces había todo este vínculo y había la otra cosa, era el afecto. Yo no voy a mencionar momentos muy importantes de generosidad afectiva de Mario para conmigo. Yo me habré psicoanalizado mucho tiempo, pero uno se defiende de la vida como puede. Y en esa defensa de la vida, pues Mario y Patricia han sido de enorme afecto personal y esa es una deuda absolutamente imborrable. Pero vayamos a esto que estás planteando, porque creo que ha habido mucha injusticia con Mario. Yo sí creo que Mario tenía esta convicción. Tú has dicho creyente. Puede ser, si matizamos la palabra creyente, era un hombre que se convencía de sus ideas. Y el otro día tú pasaste algo muy interesante, que es el texto, la entrevista a Efraín Cristal, sí, que te digo, yo lo recomiendo vivísimamente, porque en esos 20 minutos tú entiendes lo que ha escrito en ese libro, por momentos casi ilegible. Tentación de la palabra. Tentación de la palabra, que en ese momento uno tendría que decir al revés que Oscar Wilde. En este caso, a lo único que me resisto es a la tentación. Entonces, ese libro, resumido de una manera extraordinaria en la entrevista que tú le haces, plantea algo que para mí es muy interesante. Yo no lo había percibido con esa claridad. Mario cree en el cambio y cree al principio que el cambio lo va a hacer la revolución. Y se compromete. Y se compromete absolutamente con la revolución. No te olvides que Mario es un gran lector de Sartre. Sí, entonces la literatura engagée, claro, era lo que contaba. Entonces él era un comprometido de esa manera, ¿no? Y entonces cuando él comienza a ver particularmente lo de la invasión soviética a Checoslovaquia, que es terrible, Mario se desencanta, pero él sigue creyendo que tú puedes ser un verdadero izquierdista, un fidelista, un comunista incluso, sin que él haya militado en el PC, haciendo crítica interna. Era la época, no le des armas a los enemigos, ¿no? Esa era la frase. Claro. Tú decías, las cosas se arreglan adentro, digamos. Oye, pero Stalin es un canal, no, etcétera, etcétera. Mario era crítico y creía que la crítica iba a llegar en alguna medida. No sé, esa convicción la trasladó a la democracia. Sí. En ese momento era la democracia la gran posibilidad de cambio. Y creo que esos son dos momentos fundamentales. El último, yo no he estado tan cerca personalmente de él, pero yo lo entiendo sí un poquito como un desencanto. Un desencanto que de repente tiene que hacer con la edad, ¿no? Es decir, ya, como diría Neruda, nosotros los de entonces ya no somos los mismos, ¿no? Entonces de repente hay algo de desencanto y sí creo que el mundo ha virado de una manera muy, muy grave. No, pero más que es un desencanto que comparten, porque hay que decirlo, millones de personas en el mundo con la democracia también. Absolutamente. ¿No? Uno puede defenderla, pero el desencanto uno lo palpa. En cualquier país por el que uno vaya va a encontrar ese desencanto. Por eso te digo que es muy importante entender el desencanto de Mario, porque no fue el desencanto ergo ya no hago nada, no. Mario siempre luchó por aquello que para él era fundamental, la libertad y algo que para mí es sustantivo, su absoluto
y total rechazo a cualquier forma de fanatismo. Y el fanatismo sí es una tentación. Si hay una tentación de la palabra, hay una tentación del fanatismo. Y Mario sí tenía una virtud particular, para muchos intelectuales no siempre presente. Él, si bien creía en las ideas, como gran literato que era, sabía que expresamos las ideas en palabras y sabía que las palabras son dúctiles, maleables, que pueden significar más de lo que en apariencia dicen, y por lo tanto nunca tuvo una suerte de pasión ideológica. Valoró las ideas, las creyó con convicción, pero siempre tuvo la idea de que había, voy a usar una expresión que de repente él no usaría para nada, una especie de retórica que está presente en cualquier discurso, hasta en el discurso matemático, si me permites. Claro, pero además las palabras se desgastan, ¿no es cierto? Cortázar decía eso, ¿no? La palabra democracia, la palabra derechos humanos, de tanto mentarlas se termina desgastando. Sí, y Ortega, ya que mencionas a Cortázar, Ortega y Gasset decía, a veces las palabras parecen emisión de moneda de un país en quiebra, ¿no? Entonces son palabras que ya no valen, ¿no? Claro. Que se vacían de contenido. O adquieren contenidos que... Dice, ¿cómo Mario pudo estar a favor de la Revolución Cubana? ¿Quién no estaba a favor de la Revolución Cubana? Dos, el comunismo es una idea execrable. No, absolutamente fascinó a muchísima gente. Un libro que le encantó a Mario también, que me parece muy interesante, es un libro de Frantz Fanon. Y no voy a hablar de Los Condenados de la Tierra, voy a hablar de Piel Negra, Máscaras Blancas. Es un libro extraordinario de Fanon. Es un poco la puesta al aire del análisis de Frantz Fanon con este analista catalán Tosquelles, donde es interesantísimo lo que dice Fanon. Él descubre que es negro en Francia, porque cuando estaba en las Martinicas él creía que era francés. ¿Qué es lo que le pasa a mucha gente acá y en cualquier parte del mundo? Bueno, ya acuérdate de Alienación de Ribeiro, ¿no? Pero claro, y nos pasa. Entonces, Mario, en ese sentido, esto de Fanon le parecía una cosa maravillosa. Recuerdo cuando fuimos a ver El Ángel Exterminador, él era buñuelista. Le encantaba Buñuel. Bueno, yo con Mario pues he tenido muchas cosas juntos y le he gorreado cosas, ¿no? Por ejemplo, he ido con él a una fiesta de Año Nuevo de Cabrera Infante, donde Cabrera Infante nos recibió él vestido de smoking, como decimos nosotros, tuxedo, como dicen los gringos, y su mujer de vestido largo, y en la fiesta de Año Nuevo nos pasó galletas de soda. Y entonces Mario, o no sé, Mario, Fuentes, alguno de ellos, le preguntó, oye, pero esto no, es que tuve que elegir entre si les compraba comida o me compraba ropa a mí y a mi mujer, y opté por esto, ¿no? Entonces, claro, yo decía, hey, bueno, Mario era un intelectual, yo era un psicoanalista, además un psicoanalista formado en Inglaterra. En Inglaterra los psicoanalistas no son intelectuales, no es en Francia un psicoanalista es intelectual. Es decir, Lacan llegó a Inglaterra, mira, en los años que yo terminaba mi formación psicoanalítica. Entonces, yo aprovechaba estas cosas de Mario, su generosidad, haber podido ir a escuchar a Paz. Bueno, Paz creo que es otra de esas personas que ha sufrido un poco en manos de alguna gente críticas absolutamente injustas, absolutamente inmerecidas. Pero es porque es un análisis anacrónico de los personajes o de las cosas que dijeron o de las posturas que tenían en un determinado momento y se quiere juzgar con criterios de el año 2025 hechos que ocurrieron en 1965, en 1970, ¿no?
Es eso. Es absolutamente así. Entonces, claro, tratar de decir, oye, yo he dicho cosas, y hablo de Max Hernández, ¿no? Ujú. Para no hablar de lo que puede haber dicho Mario o cualquiera, que ahora me acusarían de misógino, etcétera, etcétera, Serías etcétera. cancelado. Sí, sería cancelado. Bueno, es decir, la manera en que hemos evolucionado, ojo, acá hay varias cosas. Sí. No se olviden que la ciudad de los perros se quemó Ujú. en los patios de el Leoncio Prado. Y ahora le quieren hacer un homenaje en el Leoncio Prado. Algo ha cambiado. Sí, ¿Cambió Mario? le hicieron un homenaje. Ah, bueno. Sí, sí, se lo han hecho antes de su muerte. Bueno, Hicieron unas mira tú. figuras ahí los Bueno, cadetes. mira tú. Entonces, eso que era abominable, ahora resulta rescatable por el prestigio extraordinario de Mario. Ahora, si Mario no hubiera tenido el prestigio universal, ¿qué hubiera pasado con su obra en el Leoncio Prado? Entonces, son cosas que tenemos que poder pensar, ¿no es cierto? Ahora, te quería entrar a un tema, ¿no? Nos quedan todavía unos minutos, que es el Perú de Vargas Llosa, ¿no? Esta relación tan especial que tuvo con el Perú, porque, y tú has estudiado a Garcilaso además, que es otro caso de una relación, ¿no? Porque ambos personajes tienen algunos elementos en común además. Claro. Mira, yo sí creo que en Mario hay, y yo creo que aparece, por ejemplo, en Maita, o creo que aparece de otra manera en Palomino Molero, no te hablo quién mató, sino en Palomino Molero, el ¿no? personaje. Es decir, Palomino Molero es una víctima de haberse atrevido a transgredir las jerarquías de clase y militares. Ujú. Yo sí creo que es un Perú desgarrado, y yo sí creo que cuando, y tú eres antropólogo y probablemente vas a decir que lo que yo digo no tiene ningún valor ni ningún sustento, pero yo sí creo que cuando yo era chico, y cuando Mario era chico también, el Perú estaba muy dividido en un Perú andino y en un Perú costeño, en un Perú relativamente moderno y en un Perú absolutamente, entre comillas, arcaico. Entonces decimos, no queríamos al Perú. Yo sí creo que queríamos al Perú. No lo entendíamos del todo. Hablo de la clase media criolla, para no hablar de la clase media alta criolla y todo lo Que demás. le costó tanto además también asumir, vamos a decir así, la gran invasión de Lima o la gran toma de Lima o la gran migración, para decirlo en los términos, Absolutamente. el desborde, ¿no? del El que hablaba desborde Pepe popular Matas. o algo más, lo que decía Hugo Neira, el movimiento de placas tectónicas que significó la gran migración, ¿no es cierto? Entonces, cuando se dice Mario no tiene una relación con el Perú, no, yo sí creo que hay un punto importante. Mario era un ilustrado. Su desencanto tal vez final es con la ilustración. Y tanto el ideal revolucionario, bolchevique o mexicano, si quieres, Sí. como la democracia liberal, son los dos productos de la ilustración. Y Mario era en ese sentido un ilustrado, y quienes hemos bebido de la fuente de la ilustración nos damos cuenta de que pusimos mucho énfasis en la razón. Como decía mi gran maestro José Russo Delgado, citando a Nietzsche, hay gente lisiada del cerebro por exceso. Entonces lo lleva todo a la cabeza y Claro, se olvida. y eso hace difícil, digamos, poder procesar o poder entender o poder comprender procesos de cambio que ya van más allá de las capacidades mismas De la de la capacidad comprensión. de uno Por más que, como tú decías, Mario Vargas Llosa era alguien que creía en el cambio y permanentemente creía. permanentemente querer el cambio. Lo que pasa es que el cambio nos devora. Mira, nos pasa a los analistas. Nosotros seguimos hablando de Edipo, Ujú. pero seguimos creyendo
que lo importante es la respuesta que dio Edipo. Ujú. Y no es casual que Edipo haya sido un héroe de la ilustración y de la modernidad. Y creemos que lo importante es la respuesta de Edipo y nos olvidamos de las preguntas de la esfinge. Esa esfinge que es mitad animal y mitad ser humano. De esa esfinge que es pétrea, pero también aspira a la forma que después alcanzará la Grecia. Entonces, si nosotros no entendemos, que no entendemos parte importantísima de nuestra realidad, creo que estamos mal. Si no nos damos cuenta que tras la religión hay un mito y que tenemos que entender que el mito de la razón puede ser más brutal que el mito, Claro. estamos fregados. Pero además hay algo que has dicho que me ha hecho acordar a un libro de George Steiner sobre Antígona. Oh, Y entonces caray. él dice, Edipo desplaza a Antígona como la gran tragedia en esta clave, pues porque Edipo tenía las respuestas, tenía la respuesta correcta, mientras que Antígona tiene ahí una pasión que se revela frente a el mandato de la ciudad, ¿no? Mira, hablando de Steiner, yo le debo también a dos personas, a Mario Vargas Llosa y a mi amigo Moisés Lemlich, mi admiración por Steiner, ¿no? No solo por la Antígona, tiene unas conferencias que se llaman La nostalgia de absoluto, creo Sí, que lo sí, sí, llama, es sí. extraordinario. Y claro, Steiner era otro tipo absolutamente extraordinario. Y por otro lado, te digo, se lo debo a Efraín Cristal a través tuyo. Ayer me puse a leer quién mató a... No. Perdón, Litume en los Andes, Ajá. porque lo estaba leyendo a Claro, la par. esas obras que se han leído muy al paso frente a las grandes obras, porque tú has mencionado la historia de Maita, yo la verdad cuando la leí me reí mucho, porque además era un ajuste de cuentas de Mario con sus viejos compañeros, con algunos de sus viejos, por toda la polémica que hubo por Sí, el caso Churajay, ¿no? puede ser, mira, pero ya nos estamos excediendo, pero Sí, déjame y pero después lo corta. dale. Yo he estado en una reunión con Mario e Ismael Frías. Yo creo que el gran personaje detrás de Maita es, por supuesto, la ficción de Mario, pero es también Ismael. Sí. Ismael tenía algunos de los problemas de Maita, para no ir más lejos. Ujú. Pero Ismael también era un hombre muy cercano a Natalia Sedova, eso no es cualquier cosa, ¿no? Y Mario le tenía mucho respeto a Ismael. No, por la franja disidente también de Ismael, ¿no? Entonces, Pero además porque es más fácil ser admirador de Trotsky que de Lenin, sí, ¿no? sí, Por la complejidad del personaje. cierto. Pero bueno, No, dale. es que me parece que es exacto lo que estás diciendo. Y cuando te decía lo de Lituma, Sí. sí, ¿por qué el pueblo se llama Nacos? ¿Y por qué el tabernero se llama Dionisio? Oye, es todo el mito de Dionisio Claro. y Naxos y Teseo y todo. Entonces, ¿cómo Mario tiene esa capacidad? Y si tú dices que no entiende al Perú, mira, Mario quería mucho la obra y al personaje a César Moro, Sí, es un enorme poeta, enorme poeta. enorme poeta. Pero César Moro tenía frases terribles, ¿no? De desdén por el Perú. Sí, No es lo mismo un desnudo griego que un cholo calato, ¿no es sí, cierto? sí, sí, Sin recuerdo. embargo, él compara Naxos con Nacos y el tabernero Dionisio con Dionisos. Ujú. Entonces, Mario sí ha tenido una necesidad de asimilar probablemente más bien los mitos andinos a los mitos occidentales, Ujú. pero de repente quería hacer las dos cosas. Yo sí creo que ha sido un gran peruano y creo que hay que subrayar esto, un peruano universal. Y si la obra de Mario ha alcanzado la universalidad, es porque jamás renunció a sus raíces peruanas. Te quiero hacer una pregunta porque
ahora que has mencionado ese tema, hay mucha gente que critica a Vargas Llosa por su lectura de José María Arguedas, ¿no? Que es un tema complejo, pero también resalta la admiración que sentía por Arguedas, ¿no? Esa tensión, digamos, ¿no? Porque claro, de nuevo, Arguedas es alguien que Arguedas no es un ilustrado en el sentido clásico del término, al contrario, es alguien que siempre está saliéndose Claro, en el borde, digamos, ¿no? claro, Un personaje claro. liminal. Mira, Carmen María Pinilla ha escrito cosas muy interesantes sobre Sí. Arguedas. Pero yo, ¿qué diría? Plantear una suerte de dicotomía Arguedas, Mario Vargas Llosa, Arguedas, me hace acordar la dicotomía forzada Garcilaso Guamán Poma. Yo creo que hay un Guamán Poma en Garcilaso que está un poco escondido y hay un Garcilaso en Guamán reprimido, no solo escondido. Entonces, y ya que hablamos de cronistas y tú como antropólogo los conoces seguramente mejor que yo, mi gran sueño hubiera sido, y eso sí lo conversé con Mario alguna vez, que así como había escrito algo sobre el Inca Garcilaso, debí instar a alguien a que escribiera una biografía psicoanalítica de otros dos grandes cronistas. Un indio españolizado, que era Guamán, y un español indiado, que era Juan de Betanzos. Betanzos. Los tres cronistas somos nosotros. Y nosotros somos tan Arguedas como Vargas Llosa. Y pretender que solo Arguedas es el verdadero representante del Perú es tan erróneo como decir que solo Mario es representante del Perú. Creo que Mario logra una síntesis un poco mejor conjugada, pero estoy hablando desde mi postura probablemente excesivamente occidental, probablemente de un viejo. Bueno, Peter O'Toole decía que envejecer es muy triste, pero la alternativa es peor, ¿no? Muy bien. Max, muchísimas Por gracias aquí, hermano. por venir acá al No, programa. tú me haces decir cosas que me voy a arrepentir. Yo sé, después se va a arrepentir acá con los varios reels que vamos a sacar. Amigos y amigas de Al Filo, hemos conversado con Max Hernández, psicoanalista, secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, como él mismo ha dicho, que fue amigo de Mario Vargas Llosa y un profundo conocedor también de nuestro país y del pensamiento. Y este ha sido un programa que es un programa de homenaje a la memoria de Mario Vargas Llosa. Yo, en una serie de temas, puedo haber tenido opiniones lejanas, bastante lejanas a Vargas Llosa, pero yo siempre creo que a los escritores, a los pensadores, a la gente que interviene en la esfera pública, hay que leerla, hay que conocerla para entenderla. Y entonces coincido con Max en que hay que leer a Vargas Llosa, hay que leer a Arguedas, hay que leer a Guamán Poma, hay que leer a Garcilaso, y no solo a los nuestros, hay que leer mucho, y a eso me digo en el arriero, pero este ha sido un programa de Al Filo porque la coyuntura ha sido esta semana definitivamente la muerte de Mario Vargas Llosa. Me piden que haga un anuncio en el arriero. Estábamos haciendo justamente antes de la noticia del fallecimiento la semana pasada, lanzamos un concurso, un sorteo, perdón, de cómo ganar el libro Vargas Llosa, su otra gran pasión, de Pedro Cateriano. Y es bien sencilla la pregunta, no le voy a preguntar a Max porque él sabe la respuesta. La pregunta es, ¿en qué año Mario Vargas Llosa firmó un comunicado en apoyo a la lucha armada del movimiento de izquierda revolucionaria, hecho que Pedro Cateriano califica como el pronunciamiento más antidemocrático del Nobel? Esa es la pregunta. ¿Cómo participar? Se suscriben al canal de YouTube de La Mula Stream, publican una historia de Instagram con la respuesta correcta, nos etiquetan, @lamula.p, hasta el próximo viernes, y todos los que respondan correctamente entrarán al sorteo durante el arriero del viernes 25 de abril, que es la próxima semana, porque este viernes hay Semana Santa, así que aprovechen para leer, lean algo de Vargas Llosa que no hayan leído además, porque todo el mundo ha leído Conversación en la Catedral, la Casa Verde, o bueno,
vuelvan a leer, que realmente es placentero, pero hay muchas otras cosas de Vargas Llosa. No hemos hablado de sus ensayos, que son potentes y muy poderosos sobre diversos temas. Así que eso ha sido todo por hoy. Nos vemos mañana en Al Filo, como siempre a las 7:15, para conversar con Lucía Damer sobre el tema de seguridad y crimen organizado, no solo en el Perú, sino en la región andina. Nos vemos, chao.